Bueno, buenas noches, cómo están? ¿Me escuchan? Buenas, sí, Hola, señor. profe, buenas Buenas noches. noches, Muy bien, profe. gracias a Dios. ¿Usted? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, entonces vamos a comenzar pues algunas discusiones precisamente pues en el día de hoy en torno a esa unidad 3, ¿no? A esa guía pues que nos toca hacer. Bueno, les voy a compartir y vamos a comenzar pues discutiendo la parte del ejercicio 4, ¿no? Que precisamente pues es un punto que pues hay que reflexionar en cierta manera, que nos pone a pensar un poco, ya que pues es como más de aplicación, ¿no? Entonces ya les voy a compartir aquí. Un momento. ¿Están viendo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar dos puntos, pues muy parecidos precisamente a esos puntos del cuarto punto, mejor dicho. Y pues ustedes me van a ayudar precisamente pues para plantear este problema, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Una firma de publicidad busca establecer la tendencia de la audiencia de acuerdo con 3 canales nacionales. Los resultados arrojados de una encuesta realizada a una muestra de televidentes fueron los siguientes. 3.200 ven Caracol, 4.500 RCN y 2.300 Canal 1. También se encontró que 530 ven Caracol y RCN, 470 Caracol y Canal 1 y 600 ven Canal RCN y Canal 1. 350 ven los 3 noticieros y 540 no ven ninguno de ellos. Entonces, vamos a mirar a ver cómo podemos plantear esto, ¿no? Entonces voy a tratar de colocarlo por aquí. Los 3 conjuntos. Bueno, entonces a este le voy a colocar caracol, a este conjunto. Caracol. A este conjunto le voy a colocar RCN y a este conjunto le voy a colocar Canal 1. ¿Qué es lo primero ahí que yo podría pues tener en cuenta? ¿Qué ustedes dirían? A tener en cuenta. Según la información que yo tengo allí. Bueno, lo primero que yo podría empezar precisamente pues para realizar estos diagramas, bueno, otra cuestión aquí es colocar el universal, ¿no? Entonces coloquemos el universal por acá. Este va a ser el conjunto universal. Bueno, lo primero que yo tengo que tener en cuenta precisamente es esa triple intersección, ¿no? En este caso estamos diciendo que 350 ven los 3 noticieros, ¿no? ¿Cuál sería la triple intersección entre estos 3 conjuntos o dónde yo lo denoto? Pues precisamente este lugar de aquí precisamente denota esa triple intersección, ¿no? Entonces sería 350. 350. Esa sería la intersección, ¿no? Bueno, otra cosa. Además de eso, también me están hablando de algunas intersecciones, ¿no? Entonces, dice aquí, también se encontró que 530 ven Caracol y RCN, ¿no? Entonces, Caracol y RCN, pues sería una intersección, ¿no? Hay que tener en cuenta que, de hecho, en este lenguaje, cuando se habla de I, estamos hablando precisamente de una intersección, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí vamos a tener en esta intersección 530, ¿no? 530. Listo. ¿Qué más? Dice 470 Caracol y Canal 1, ¿no? Entonces, Caracol y Canal 1 sería 470. Y 600 ven RCN y Canal 1, ¿no? Entonces, la otra intersección, pues va a ser aquí, ¿no? 600. Listo. ¿Hasta allí tienen alguna duda? No, señor. Me imagino que el 540 que no ve ninguno quedaría afuera, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, allí estaría hablando de que eso está en el complemento, ¿no?
O sea, esos 540 pues están en el complemento. Bueno, nos falta entonces mencionar 3200 ven Caracol, 4500 RCN y 2300 Canal 1. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cómo tendría que yo plantearlo en ese aspecto? ¿Será que le tengo que colocar 3200 a Caracol? No creo porque igual ahí va 3000. Pues no, solo allá no porque hay que restar de todas maneras con los que ve RCN y con los que ve canal. Ah, bueno, habría que restar los 350 que ven también los otros dos canales. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente en estas intersecciones que estamos viendo aquí, he hecho la triple intersección, precisamente, pues también estaría contando elementos del mismo canal Caracol, ¿no? O sea, de ese conjunto Caracol, como lo hemos denominado así, ¿no? Entonces, obviamente, la suma de todos los que ven Caracol, precisamente es ¿cuánto? 3200, ¿no? Entonces, en este caso, muchachos, los micrófonos, porfa. Gracias. Entonces sería 530, ¿no? Que sería esa intersección de Caracol y RCN, 350 que sería esa triple intersección y 470 que precisamente sería la intersección de Caracol y Canal 1, ¿no? Eso me daría 1350 esa suma y lo que me quedaría precisamente va a ser la resta de 3200 menos 1350, ¿no? O sea que en este conjunto de acá sería 1850. ¿Sí? Lo mismo pasaría en el caso de RCN, ¿no? Entonces sería 530 más 350 más 600, que sería esa intersección entre RCN y Canal 1. Y a esto entonces tendría que quitarle los 4500, ¿no? Entonces aquí va a ser 3020. 3020. Y me falta entonces Canal 1, ¿no? Entonces Canal 1 sería la suma de 470 más 350 más 600, esto me da 1420, sería la suma, y la resta entonces sería 2300 menos 1420, me daría entonces 880. 880. Listo, ya con eso pues hemos planteado precisamente esos tres conjuntos, ¿no? Este problema, ¿no? En términos de diagramas de Venn, que pues de hecho pues eso lo pide este ejercicio, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces vamos a mirar las preguntas. Dice la primera, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Qué tendría que hacer allí? Sumar. Ajá, sumar todo, ¿no? O sea, todo lo que está en los conjuntos y también el complemento, ¿no? Lo O voy a- sea, esos 540, ¿no? Eso es aproximadamente 7700, ¿no? Aproximadamente 7700 personas, ¿no? ¿Cuántos televidentes ven solamente un canal? ¿Qué tocaría que tener en cuenta allí? Pues que vean sería, solo un canal, entonces solamente mirar, pues según el conjunto, o sea, el valor, lo que ya sacamos, ¿no? Por ejemplo, el caracol, que fueron 1850. Eso ajá, solamente en caracol. ajá. Entonces sería Caracol 1850, RCN sería 3020 y Canal 1 sería 880, ¿no? O sea que sería la suma de esas tres, ¿no? 1850, 3020 y 880, ¿no? Eso me daría precisamente cuántos televidentes ven solo un canal, ¿no? ¿Cuántos televidentes ven dos canales? Entonces, ¿qué estaría hablando allí? Lo de las intersecciones, por Las, ejemplo, los 530, los 600 y ajá, los 440. ajá. Entonces, esa sería la suma entre 530, 470 y 600, ¿no? ¿Y cuántas personas ven Canal 1, pero no RCN? Entonces ahí sería la intersección entre caracol y canal uno que serían los 440 o 70. 70, 470.
Eso da aproximadamente entonces 1700, ¿no? Entonces, de esa forma, pues yo puedo precisamente pues tener en cuenta o poder hacer precisamente este ejercicio, ¿no? Allí hay que saber en cierta manera algunas cuestiones, ¿no? O sea, en este caso, obviamente, miren que estamos hablando de que, en primer lugar, si por ejemplo 3200 ven Caracol, pues hay elementos precisamente que también estarían en las intersecciones, ¿no? Obviamente dentro de esos 3200. Lo mismo pasaría con los 4000, los 4500 y también con los 2300, ¿sí? Lo mismo pasaría en ese aspecto, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de Caracol y RCN, entonces estoy hablando de intersecciones, ¿no? Porque es que el lenguaje natural, si por ejemplo me hubiera dicho Caracol o RCN, yo no hablo de una intersección, sino de una unión, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo pasa pues cuando yo hablo de que ven los tres noticieros, 350 ven los tres noticieros, que precisamente sería la triple intersección, que obviamente pues todo va a estar aquí como lo hemos señalado, ¿no? Ah, y bueno, y los 540 que pertenecen al complemento, ¿no? Eso es lo que hay que saber precisamente pues ahí en ese punto. ¿Y qué pasaría entonces aquí? A ver si yo puedo, voy a colocarlo en el tablero para, ahí, para poderlo trabajar más acá. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasaría aquí con este punto? ¿Qué ven de raro aquí? Ah, bueno, que aquí falta otra parte, otra partecita. Entonces, coloquémosle de una vez esta parte de aquí. Listo. Bueno. A ver, tenemos entonces, bueno, dice lo siguiente. Se han iniciado los finales de baloncesto norteamericano. Al final se entregará el premio al jugador más valioso y hay 3 candidatos para la temporada 2020. Los candidatos son LeBron James, James Harden y Kawhi Leonard. Los aficionados han plasmado sus preferencias de acuerdo con una encuesta contratada por una firma privada y los resultados fueron los siguientes. 4.850 prefieren solamente a LeBron James, 4.500 solamente a James Harden y 4.250 a Kawhi Leonard. 1.500 prefieren los tres jugadores, 1.200 prefieren solamente a Kawhi Leonard y James Harden. 7.897 aficionados hubieran preferido otros jugadores, 1.800 solo a LeBron James y James Harden y 1.550 únicamente a LeBron James y Kawhi Leonard. Entonces vamos a plantear esta cuestión de aquí, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer más grande y esto me sale, no. A ver. Coloquémosle por acá. Uy. Bueno, entonces esto me daría casi. Y esto me daría acá. Listo. Entonces, a este le voy a colocarle LeBron James. Coloquémosle LJ. A este le voy a colocar James Harden. Y este Kawhi Leonard. Entonces, KW. Bueno, lo primero que yo tengo, siempre que tengo que hacer este tipo de cosas, obviamente lo que tengo que tener en cuenta es la triple intersección. Entonces, lo primero que yo tengo que colocar aquí, pues voy a hacer o va a ser esa intersección, ¿no? Esa triple intersección, ¿no? Aquí me está diciendo que prefieren 3 jugadores, 1.200 prefieren 1.500, ¿no? Entonces, esa triple intersección sería 1.500 prefieren los 3 jugadores, ¿no?
A partir de allí, entonces, hay que empezar a leer, ¿no? Hay que mirar qué es lo que está diciendo aquí. Entonces, miremos a ver las intersecciones, ¿no? Las otras intersecciones. Entonces, a ver, me quedaría, dice aquí, 4.850, 4.500 y 4.250, 1.500 los tres jugadores, 1.200 prefieren solamente a Leonard y Jace Harden. Entonces sería 4.000, perdón, 1.200, ¿no? Sería esta intersección de aquí. 7.897, ¿a qué se está refiriendo con eso? ¿A qué se refiere esos 7.897? Al conjunto universal. Al complemento, ¿no? Ese es el que va por... Sí. Uy. No lo mejoró. Bueno, aquí sería entonces 7.897, precisamente el conjunto o el complemento, ¿no? Bueno, ya voy a hacerlo esta parte de aquí. Dice además 1.800 James y Harden. James y Harden. Entonces sería 1.800, sería esta intersección de aquí. Y 1.550 entonces sería James y Leonard, ¿no? Entonces aquí sería 1.550. Listo, ahí ya tenemos las tres intersecciones. ¿Cómo hallaríamos entonces lo demás? Lo que aparecería en estos conjuntos, aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿qué me dirían? Habría Como que profe que se me restarle preguntó. a cada valor de cada jugador lo que están las intersecciones. Restando, profe. Restando. ¿Y qué es lo diferente con relación al ejercicio anterior? ¿Qué ven de raro allí? ¿Qué dice esa escritura? Miren que acá en este primer ejercicio que estábamos haciendo dice lo siguiente. Por ejemplo, dice 3.200 ven Noticias Caracol. ¿Sí? En este ejercicio, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, por ejemplo, que 4.850 prefieren solamente a LeBron James. ¿Hay una diferencia o no? Sí, porque estos son los que prefieren solamente a LeBron James, o sea que estos 4.850 solo van para LeBron James. Exactamente. El otro Porque deja hay... abierto, ven Ajá. Caracol o RCN o Canal 1. Sí, entonces aquí obviamente estamos hablando de que solamente LeBron James, ¿no? Entonces 4.850 que le correspondería a este pedazo, ¿no? 4.500 entonces a Jace Harden, entonces sería 4.500, ¿no? Aquí en esta parte. Y 4.200 a solo Leonard, ¿no? Entonces sería 4.250, ¿no? Entonces miren cómo cambia el lenguaje allí, ¿no? Porque obviamente cuando yo digo solamente a LeBron James, ¿sí? Estaría diciendo que solamente a ese conjunto le correspondería 4.850. En caso contrario al ejercicio anterior, estábamos diciendo que hay elementos, obviamente, que están en las intersecciones, ¿no? Es decir, que la suma de todo lo que es el conjunto y las intersecciones, pues daría 3.200, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? 3.200 ven Caracol, ¿sí? Porque obviamente hay elementos que están también en las intersecciones, pero cuando yo hablo de solamente le corresponde a LeBron James 4.850, entonces solamente le va a corresponder a ese conjunto ese valor, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado precisamente cuando yo planteo esa problemática. Ahora, ¿cuántos aficionados fueron encuestados en total? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente sumar todos los valores que vemos allí, también teniendo en cuenta el complemento, ¿no? Los 7.897, ¿no? O sea que allí no hay tanto problema, ¿no?
¿Cuántos aficionados prefieren a LeBron James o James Harden? ¿Qué tendría que hacer o qué me está diciendo allí? Ahí me dice que cuántos están en la intercepción entre estos dos. ¿Será que es una intersección? Em, No, porque está diciendo o está refiriéndose a uno de los dos. Ajá, entonces, ¿No ¿qué sería tendría que hacer? de la mitad? ¿Cómo? ¿No sería el de la mitad? En ese caso, el 1800. No, porque ahí sería la intersección, ¿no? Ujú. Entonces, allí, miren otra vez lo que yo he venido comentando. Ahí me está diciendo cuántos aficionados prefirieron a LeBron James o James Harden. No está diciendo y, ¿sí? Porque en cierta manera cuando yo digo y, pues se refiere a una intersección y se podría decir pues que serían los 1800, ¿no? Que aparecen allí. Ah, Pero ya al, te entendí. pero al decir o, estaría diciendo que podría estar en el conjunto de LeBron James o James Harden, ¿sí? ¿Qué pasaría con eso? ¿O qué tendría que hacer? Pues obviamente tendría que tener en cuenta la suma de los 4.850 con los 4.500, ¿no? De James Harden. Eso me daría 4.850 más 4.500 sería 9.350, ¿sí? Porque es una unión. Si yo lo veo desde el término de conjuntos, es una unión. Si yo lo veo en términos de cardinalidad, es una suma, ¿sí? Pero obviamente cuando me dice cuántos, hablo en términos de cardinalidad. ¿Qué pasaría entonces acá? En la tercera. ¿Cuántos aficionados prefirieron a LeBron James y a Kawhi Leonard? Allí sí sería la intercepción. 1200. Ahí sería 1.550, ¿no? Que sería este de aquí. Sí, LeBron James y Leonard, ¿no? 1.550 y ¿cuántos no prefirieron a Kawhi Leonard? ¿Cuál sería allí? Los 9.350 de la B, ¿no? Ajá. Más los 1.800. Ajá. O sea que en cierta manera, pues, sería el complemento de ese conjunto, ¿no? Del KL que yo le estoy colocando allí, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, miren que a destacar, ¿no? La cuestión de la parte Serían del lenguaje. 11.150. Ujú. Exacto. Ujú. Exacto, muy bien. Entonces, allí a destacar precisamente esa lectura, ¿no? Para poder hacer este planteamiento, ¿no? Porque entre lo que me han mandado hasta este momento, pues a algunos les ha dado, a algunos no. Y porque lo están tomando mal, ¿no? En los ejercicios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí respecto a esto? Miren que al final de cuentas no es tan difícil de hacer, ¿no? ¿Alguna No, pregunta? Profesor, hay una ya entendí. consulta en la última pregunta. ¿En cuántos Ajá. no prefieren a Kawhi Leonard? Ujú. Se toma lo que, o sea, los 4.850, los 4.500 más la intersección, pero los que están como complemento, los 7.897, que no prefirieron a ninguno de los postulados, entre esos no prefieren a Kawhi Leonard, de alguna manera. ¿No se sumarían también? Bueno, ahí también tendría, sí, exacto. Tendría que tener también en cuenta ese complemento, ¿no? Esos 7.897. Exacto. Ujú. Porque obviamente, pues, ninguno de los tres prefieren los tres jugadores, ¿no? O los otros jugadores, como dice allí, ¿no? Ujú. Entonces Exacto. siempre tenerlo en cuenta. Sí, exacto. Porque ahí estoy hablando como de KL complemento, ¿no? ¿Sí? Algo así. Entonces van a ser, pues, los elementos que están en el universal y no están en KL, ¿no? ¿Sí? Sí, estamos hablando de Leonard, ¿no? Exactamente. Ya, listo. ¿Listo? Bueno, eso respecto a ese punto, como les digo, pues hay que tenerlo en cuenta, hay que analizarlo precisamente, porque obviamente si ustedes
plantean mal estos conjuntos que tenemos aquí, pues muy seguramente no les va a dar, ¿no? Sí, si yo, por ejemplo, hubiera restado aquí, obviamente, este valor de 4.850, pues me hubiera dado diferente, ¿no? Y lo mismo pasaría con los otros tres conjuntos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta precisamente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, y vamos a hacer entonces estos puntos que sí están en la guía, ¿no? No sé si a ustedes les correspondió estos puntos y los voy a colocar acá en el tablero. Estos puntos de aquí, entonces tenemos y la idea entonces es hacer esto de acá. Esto de aquí, listo. Entonces coloquémosle acá, pongamos esto aquí y ya sabemos pues que este es correspondiente al tercer punto, ¿no? Bueno, entonces aquí empezamos, ¿no? Y una cuestión que siempre les comento. Si a mí me piden, por ejemplo, B intersectado C complemento menos A, pues la idea es que no necesariamente coloquen el resultado como tal, ¿no? Sino que por lo menos me digan quién sería B intersectado C, ¿sí? ¿Y quién sería B intersectado C complemento? ¿Sí? ¿Quién sería B intersectado C en ese aspecto? ¿Quién sería? Sería 3 y 2. Ajá, entonces sería 2 y 3. ¿Quién sería el complemento? Sí, ya. Doble este fierro, no sé por qué tengo dos de estos fierros. ¿Quién sería el complemento? De rico, una MP5. Pues sería lo que le falta, los elementos que le faltan precisamente para llegar al universal, ¿no? Entonces sería, voy a colocarlo aquí en desorden. 7, 1, 5. 11, 5, 4, 9, 8, 6 y 14, ¿no? Listo. Y de una vez coloquemos aquí el conjunto A por aquí. Entonces, esto sería 7, 1, 11, 3, 4 y 5. Entonces me estaban preguntando sobre la diferencia, ¿no? O sea, los elementos que están en este complemento, en esta parte, y no están en A. Entonces, ¿cuál sería esos elementos? Sería A ver, 9, estos elementos ya están. 5 también, 9, 4 8, también. Entonces sería 9, ajá, 8, 6 y 8, 14. sí, exacto. 6 y 14, ajá. ¿Cuál sería el cardinal? El cardinal sería 4. 4. Ajá, 4 que sería el número de elementos que tiene ese conjunto, ¿no? Ese resultado. ¿Sí? Listo. Diferencia simétrica. Aquí tenemos A diferencia simétrica de C menos, ¿quién? Menos A. Menos A. Entonces, ¿quién sería la diferencia simétrica de A y C? ¿Quién sería la diferencia simétrica? Ahí sería solo los elementos que pertenecen a A. Entonces, hace 8 días, de hecho, les comentaba, ¿no? Que la diferencia simétrica, precisamente, si yo lo voy a colocar en términos de A y C, pues va a ser la unión de A y C, o la unión de esos dos conjuntos menos la intersección, ¿no? ¿Sí? Es decir, que sería la suma o la unión de estos dos conjuntos, A y C, pero obviamente le voy a quitar la intersección, ¿no? Entonces ahí sería 7, 5, 1, 11,
8 y 6, ¿no? Entonces sería 7, 1, 11, 1, 11, 5, 5, sería entonces 2, 8, 6, ¿no? 2, 8 y 6. Listo. Volvamos otra vez a colocar el conjunto A, que lo tenemos por aquí. Sería 7, Profe, le faltó 1. también el 3. ¿Cómo? Le faltó también el 3. El 3 no, porque le estoy quitando la intersección, ¿no? Sí, la intersección 4 y 3. Ujú. Le estoy quitando la intersección, ¿no? Allí. Bueno, entonces, aquí me está pidiendo otra vez la diferencia, ¿no? Entonces serían los elementos que están en esa diferencia simétrica y no están en A. ¿Cuáles serían? 2, 8 y 6. 2. 2, 8, 6. Exacto, muy bien. Cardinal de ese conjunto. 3. Ajá, exacto. Listo. Bueno, seguimos con A complemento. A complemento intersectado C unido B. C unido B. Listo. Entonces, otra vez. C unido B. Esto tengo en cuenta porque si ustedes agendaron sustentación, yo muy seguramente les voy a pedir todos estos detallitos, ¿no? Entonces, C unido B. Sería entonces 11, 9, 3, 2. 11, 9. 11, 9, 3, 2. 11, 9, 3, 2, 4, 8, 6, ¿no? Sería entonces 4, 8, 6. 4, 8 y 6. Complemento de A, ¿quién sería? Entonces, miremos por acá. Complemento de A, ¿quién sería? ¿Quién sería el complemento? 9, 2, 8, 6 y 14, ¿no? Entonces sería 9, 2, 8, 6 y 14. Exacto. 9, 2, 9, 2, 8, 6 y 14. Listo. Tenemos esos dos conjuntos, ¿no? C unido B y también el complemento de A, ¿no? Me están pidiendo entonces la intersección. Entonces, los elementos que son comunes a esos dos conjuntos que estamos viendo allí, ¿no? ¿Cuál sería la intersección? 9, 8 y 6. 9, 8 y 6, exacto. Cardinal, 3, ¿no? 3. Y el número de elementos que tiene ese conjunto. Faltaría el 2. ¿Falta el 2? Ah, sí. Sí, también falta el 2. Faltó el 2 aquí. Bueno, entonces aquí sería 9, 8, 6 y 2, ¿no? Entonces el cardinal sería 4, ¿no? Listo. Bueno, sí, seguimos con A unido B complemento intersectado C. Listo, entonces aquí sería A unido B complemento intersectado C. Listo. A unión B. A unión B. Entonces sería 7, 1, 11. Coloquémosle acá. 7, 7, 1, 11. 11. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3 y me faltan 2. Me faltan 2 allí.
5, 4, 3, 9 y 2, ¿no? 9 y 2. 9 y 2. Coloquemos, bueno, aquí me falta el complemento, ¿no? A unido B complemento. ¿Quién sería el complemento? ¿Quién sería ese complemento? 8, 6 y 14, ¿no? Sería 8, 6 y 14. 8, 6 y 14. Podría colocar aquí también el conjunto C. Entonces el conjunto C precisamente va a ser 2, 3, 4, 8, 6, ¿no? 2, 3, 4, 8, 6. Listo. Y me faltaría entonces hallar la intersección. ¿Cuál sería? 8, 6, ¿no? ¿Listo? Cardinal de conjunto 2, ¿no? Creo que hasta allí no hay problema, ¿no? ¿O sí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, hasta el momento todo bien. Entonces solamente es como sentarse a hacer cada una de estas cosas, ¿no? Miremos a ver entonces el último. El otro que tenemos, o que tengo yo acá. ¿Qué sería entonces este de aquí? Sería este conjunto. El tablero está por acá. Y listo. Entonces vamos a organizar esto. Vamos a colocar esta parte de aquí. También me pide lo mismo hacer. Coloquemos entonces por aquí. Uy, ya, listo. Coloquemos esto por aquí y miremos por este lado. Entonces, listo. B intersectado C complemento menos A. Entonces, lo mismo. B intersectado C. ¿Quién sería? 15 y 3, ¿no? ¿Quién sería B intersectado C complemento? 6, 2, 5 y 17. No, mentira. Empezado 6. ¿Cómo? Sería 6, 5, 2 y 20. Pues obviamente sería los elementos que le faltan a esa intersección de B y C para llegar al conjunto universal, ¿no? O sea que sería todos estos elementos. 6, 5, 1, 2, 4, 17, 3 y 20, 18, ¿no? ¿Sí? Pero el 3 no, porque es B intersección C complemento. Sí. Entonces sería 17, borremos este de aquí. Sería 16, sería 6, 5, 2, 1, 1, 2, 4, 17, 20 y 18. 20. Eso sería, ¿no? Listo. El conjunto A. El conjunto A sería entonces 6, 5, 1, 2, 15 y 4, ¿no? Listo. ¿Y cuál sería la diferencia? Los elementos que están acá y no están acá. Sería 20, 15. 18, 20 y 18. 17 Y 17, ¿no? 17, 18 18. y 20. Exacto. Listo. A diferencia simétrica de C menos A. Otra vez, ¿quién es la diferencia simétrica? Sería entonces 6, 5, 2 1, y 20. 1, 2 y 20.
Listo. Podemos colocar aquí el conjunto A otra vez, entonces sería 6, 5, 1, 2, El 3 también 15. haría parte allí, ¿no? A ver, bueno, ahí sería la intersección. Estamos diciendo que C también, 3 también está en C, ¿no? Entonces sí. Aquí sería 20 y 3. Listo. Los elementos que están en esa diferencia simétrica y no están en A. Los elementos que están aquí y no están acá. ¿Cuáles serían? 15 y El 4. 2, el 20 y el 3. Entonces sería, estos los 20. tenemos, el 2 15. también, el 20 y el 3. Exacto. El 15 no entra. No, porque estamos diciendo A diferencia simétrica de C menos A, ¿no? O sea, son los Ah, ok, elementos que ok. están, aquí, en este conjunto, y no están acá, en el A. Solamente sería 23, ¿no? Porque el 6, 5, 1 y 2, pues estarían en A, ¿no? ¿Listo? Bueno, y nos falta entonces, bueno, seguimos con A complemento intersectado C unido B. Entonces coloquémosle por aquí C unido B. Bueno, C unido B sería 1, 17, 15 y 3. 1, 17, 15, 3. Sería entonces, 1, 17, 15, 3, sería, estamos hablando de C unido B, ¿no? Sería 4 y 20, ¿no? 4 y 20. ¿Quién sería el complemento de A? ¿Quién sería el complemento de A? Entonces sería 17, 3, 20, 18, ¿no? 17, 3, 20 y 18, ¿no? 18. 18. Ajá. Listo. Y me están pidiendo la intersección. A complemento intersectado C unido B. ¿Cuáles serían los elementos? Pues que son comunes. 17, 17, 20, 20. 3. El 3 y el 20, ¿no? Sería esos 3, ¿no? 3, 17 y 20. Cardinal, pues sabemos que es 3, ¿no? Bueno, y el último entonces sería A unido, B complemento, intersectado C. Bueno, la unión, no sé si la sacamos por aquí, creo que no, ¿no? No. Bueno, entonces la unión sería 6, 5, 2, 1. Sería entonces 6, 5, 2, 1. 2, 1. 6, 5, 2, 1, 4, 15. 4, 15. También me está faltando 17, 3, ¿no? 17, 3. ¿Quién es el complemento? El complemento, entonces, pues los elementos que le hacen falta para llegar al universal, ¿no? Entonces serían 20 y 18, ¿no? 20 y 18. 20 y 18. Listo. El conjunto C. El conjunto C estaría allí por 15, 4, 3. Y 20. Y 20. 15, 4, 3 y 20. Listo. Y me están pidiendo pues una intersección. Entonces la intersección de esto pues va a ser, ¿cuál? 20, ¿no? 20. Solamente, ¿no? El único elemento que es común, ¿no? A esos dos, a ese complemento y a ese C, ¿no? Entonces el cardinal del conjunto pues sé que es 1, ¿no? O sea que solamente sería, o sería en ese caso pues un conjunto unitario, ¿no? Compuesto por un solo elemento. Bueno, al final de cuentas, como les digo, solamente es, pues, tener en cuenta, obviamente, las definiciones, ¿sí? Una de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta y lo que hemos hablado aquí, obviamente, por ejemplo, A unido B,
Es decir, que es la reunión de todos los elementos de A y de B. Si yo los quiero ver como un conjunto por comprensión, pues obviamente yo lo puedo escribir así, ¿no? Los X o los elementos, ¿sí? Tal que X está en A o X está en B, ¿sí? Esa es la definición por comprensión. Otra cuestión que también podemos mirar, esa diferencia simétrica. Les dije pues que esta diferencia simétrica se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Entonces, una es la unión de A y C menos, y le tengo que quitar la intersección, ¿sí? También podría ser que la vea de esta forma, como un conjunto por comprensión, y lo puede definir como los X tales que X están en A o X están en B, pero en este caso esta O no es inclusiva, sino exclusiva, ¿sí? Otra cuestión también que podemos ver, por ejemplo, A complemento. Este A complemento también lo puedo escribir como U menos A, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo o conociendo pues que U es el conjunto universal. Y si lo veo como esta diferencia de U menos A, pues precisamente van a ser los X, tales que X están en U. Esta cosa por aquí. X que está en U y X que no está en A. ¿Sí? O sea, los elementos que están en U y no están en A. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo, no? Por ejemplo, cuando decíamos o podemos decir, por ejemplo, A menos B. Entonces, A menos B, ¿quién sería? Pues los X tales que X están en A y no está en B, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta en términos de definición, pues para poder sacar precisamente los conjuntos que acabamos de hallar, ¿no? Otra cosa que también tengo que tener en cuenta es la cardinalidad, que ya sabemos que es el número de elementos que tiene el conjunto, ¿sí? En términos de cardinalidad, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces, eso es la idea. Miren que trabajamos algunas cosas en torno a esto. Si tienen más preguntas, pues me pueden decir. La idea es que, pues despejemos, ¿no? Despejemos las dudas aquí, en este espacio, dentro de lo que, pues, hemos colocado más o menos entre 45 minutos a una hora para despejar algunas dudas. No sé si tengan dudas en torno a la actividad de la unidad 3, no tanto a esta parte, sino a la unidad 3. De todas maneras, pues lo que tienen que tener en cuenta allí, en esta unidad, pues obviamente que en cierta manera pues es la que más da puntos, ¿no? En segundo lugar, pues que también hay que agendar a través del Segmor, que aparece en el foro, de hecho. Y la idea es que pues agenden, ¿no? Para mirar precisamente esa organización que vamos a hacer a partir del 6 de junio, ¿no? El 6 de junio muy seguramente vamos a tener B-Learning de esta unidad y también la réplica sería el 13 de junio. El 13 de junio, que son como a los 8 días. Sí, el 13 de junio, exacto. Entonces, algunas cosas pues para tener en cuenta, ¿no? Allí. ¿Tienen alguna pregunta, comentarios? Uno ya en este momento ya puede dar, ¿cierto? ¿Cómo? En este momento ya se puede agendar, ¿cierto? Sí, claro. Ya se puede ir agendando. De hecho, ya varios lo han hecho, ¿no? Este link está en el foro, ¿no? Si ustedes leen en el foro, está el link, está inclusive un video de YouTube donde dice cómo deben agendar ustedes, ¿sí? Un paso a paso. Obviamente tienen que tener el Sesmor abierto y también una cuenta de Skype, ¿no? Porque obviamente esa exposición o esa sustentación pues va a ser por Skype, ¿no? No máximo 15 minutos, ¿no? Otra cosa, que muy seguramente pues como va a ser así este encuentro síncrono,
Entonces, pues yo les puedo preguntar de cualquier punto de los que hayan hecho, ¿no? ¿Sí? No es un punto específico, ¿no? O sea, eso obviamente les puedo preguntar algunos detalles, ¿no? Como acabamos de mirar, que, por ejemplo, no fue tanto el resultado, sino que les mostré algunos detalles en torno, pues, a cómo realizar, pues, o llegar a ese resultado, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para la sustentación, ¿no? ¿Listo? No sé si tienen más comentarios. Bueno, ¿Ya se señor. registraron? Sí, yo ya. Bueno, ahí no sé si les apareció el link de asistencia. Vuelvo otra vez entonces a colocarlo por aquí. Por aquí dejo el link de asistencia para el día de hoy. Entonces, pues cualquier cosa me comentan, ¿no? Siempre pues aquí estamos prestos a ayudar, ¿no? Gracias, profe. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Si no tienen, entonces pues dejamos allí. Seguimos conversando entonces dentro de 8 días. A ver si tienen alguna pregunta pues adicional a esto. Ya después no se van a hacer más IPAs, ¿no? Dentro de 8 días pues sería la última IPA de esta unidad, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Porque ya nos concentramos netamente a la parte de las sustentaciones. Y yo pues obviamente tengo que hacer sustentaciones todos los días, ¿no? Entonces ya este espacio de CIPAS pues ya no lo vamos a tener más. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, Listo, muchachos, profe. Profe, una entonces... preguntita. Ujú. La sustentación empieza desde el 6, ¿es que dice? ¿Desde el 6 de junio? Desde el 6 de junio hasta el 26. O sea, ustedes pueden agendar, ya les dije, en el SESMOR, en esa aplicación, en donde precisamente pues ustedes mirarán cuál es el horario que les puede servir, el día que les sirve. Estas las programé entre 7 a 10 de la noche, entonces ustedes miran allí qué les puede servir y esas sustentaciones van desde el 6 de junio al 26, como les dije. Otra cosa, que hasta el 5 de junio se hace retroalimentación, ¿no? O sea, yo retroalimento algunos ejercicios que ustedes coloquen en el foro. Después del 5 de junio ya no se retroalimenta. ¿Sí? Ustedes lo pueden subir, no hay problema, pero en torno de retroalimentación pues ya no se va a hacer. Entonces, como les digo, después del junio, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El B-Learning y muy seguramente voy a estar enfocado en la parte de las sustentaciones. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces pues que estén bien y seguimos en contacto. Su profe, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego.